Ludwig van Beethoven, uno de los compositores más influyentes y reconocidos de la historia de la música occidental, nació en la ciudad de Bonn, Alemania, en diciembre del año 1770. Aunque la fecha exacta de su nacimiento no está registrada oficialmente en los documentos de la época, se sabe con certeza que fue bautizado el 17 de diciembre, por lo que los historiadores consideran muy probable que naciera el día anterior. Su familia era de origen flamenco, y su abuelo, también llamado Ludwig, había sido un respetado director musical en la corte, estableciendo así una tradición musical en la familia que marcaría el destino del joven. Su padre, Johann van Beethoven, era un músico de la corte que reconoció rápidamente el inmenso y prematuro talento de su hijo. Sin embargo, su método de enseñanza era, desde una perspectiva objetiva, bastante brutal. Johann quería convertir a Ludwig en un niño prodigio a toda costa, buscando replicar el enorme éxito comercial y social que había tenido Wolfgang Amadeus Mozart años antes. Lo obligaba a practicar día y noche, a menudo despertándolo de madrugada tras haber estado bebiendo en las tabernas locales, obligándolo a tocar el piano o el violín hasta el amanecer bajo amenaza de castigos físicos. Esta dura infancia forjó en él un carácter profundamente solitario, melancólico y algo rebelde frente a la autoridad. En el año 1792, a la edad de 22 años, Beethoven decidió trasladarse a Viena, que era considerada la capital indiscutible de la música en Europa en aquel entonces. Su intención original era estudiar directamente con Mozart, pero tras la repentina muerte de este, Beethoven se convirtió en alumno del gran maestro Joseph Haydn. Aunque la relación profesional y personal entre ambos fue un poco tensa debido a sus diferencias de carácter, Haydn le enseñó las bases fundamentales del contrapunto y la estricta composición clásica, herramientas que Beethoven dominaría para luego subvertir. Durante sus primeros años en Viena, curiosamente, Beethoven no se hizo famoso de inmediato como compositor de grandes sinfonías, sino más bien como un extraordinario virtuoso del piano. Sus improvisaciones públicas y privadas deslumbraban a la alta aristocracia vienesa, quienes lo veían como un joven apasionado y revolucionario. Publicó su primera obra importante, Los Tres Tríos para piano Opus 1, en 1795, logrando un notable éxito financiero y crítico que le permitió establecerse de forma independiente, siendo uno de los primeros músicos en no depender exclusivamente del empleo de un solo mecenas o de la iglesia. Pero a finales de la década de 1790, cuando apenas tenía 28 años y su carrera estaba en pleno ascenso, Beethoven comenzó a notar los primeros síntomas de una condición terrible para cualquier persona, y trágica para un músico: una pérdida auditiva progresiva e irreversible. Este fue, sin duda, el golpe psicológico más devastador de su vida. Al principio intentó ocultarlo a toda costa, aislándose socialmente por temor a que la sociedad y sus rivales arruinaran su carrera si se enteraban de su debilidad. En 1802, sumido en una profunda depresión, escribió el famoso Testamento de Heiligenstadt, un documento dirigido a sus hermanos donde confesaba su desesperación y sus pensamientos suicidas, aunque finalmente afirmaba su decisión de seguir viviendo por y para su arte. A pesar de su sordera, que avanzaba sin piedad año tras año, Beethoven entró en lo que los historiadores musicales denominan su periodo heroico. Durante esta fase central de su vida, compuso algunas de sus obras más monumentales, expansivas y revolucionarias. Un claro ejemplo es la Tercera Sinfonía, conocida mundialmente como la Heroica. Originalmente, esta vasta obra estaba dedicada a Napoleón Bonaparte, a quien Beethoven admiraba profundamente por encarnar los ideales democráticos de la Revolución Francesa. Sin embargo, cuando Napoleón se autoproclamó emperador, Beethoven, enfurecido por lo que consideró una traición a la libertad, borró su nombre de la portada de la partitura con tanta fuerza que perforó el papel. La vida personal de Beethoven estuvo marcada constantemente por la soledad, la mala salud crónica y la frustración romántica. Nunca llegó a casarse ni a formar una familia propia, aunque se enamoró profundamente de varias mujeres a lo largo de su vida. Muchas de ellas eran aristócratas casadas o comprometidas,
lo que las hacía inalcanzables debido a la estricta y rígida diferencia de clases de la sociedad vienesa de la época. Su famosa y misteriosa carta a la amada inmortal, un documento de 10 páginas encontrado entre sus papeles personales después de su muerte, sigue siendo objeto de intenso debate entre los biógrafos, quienes aún hoy intentan descubrir la verdadera identidad de la mujer a la que iba dirigida. A esta inestabilidad emocional se sumó un largo, costoso y doloroso conflicto legal por la custodia exclusiva de su sobrino Karl, tras la prematura muerte de su hermano Caspar en 1815. Beethoven finalmente ganó la custodia en los tribunales, pero su relación con el joven fue desastrosa. Estuvo marcada por un amor profundamente posesivo, exigencias morales asfixiantes y constantes peleas que llevaron al joven Karl a intentar quitarse la vida años más tarde. Un evento trágico que destrozó por completo emocionalmente al ya frágil y avejentado compositor. Al entrar en su última década de vida, Beethoven estaba ya completamente sordo. Se comunicaba con sus amigos, visitantes y sirvientes exclusivamente a través de cuadernos de conversación, de los cuales se conservan más de un centenar, ofreciendo una ventana histórica única a sus pensamientos diarios, sus quejas sobre la comida y sus opiniones políticas. Curiosamente, su aislamiento físico del mundo sonoro exterior lo llevó a una profunda introspección espiritual y artística. En este periodo final y solitario, compuso obras de una complejidad técnica y emocional sin precedentes, adelantándose décadas a su tiempo, como sus últimos cuartetos de cuerda, la solemne Missa Solemnis y, por supuesto, la monumental Novena Sinfonía. El estreno de la Novena Sinfonía, ocurrido en mayo de 1824 en el Teatro de la Corte Imperial de Viena, es una de las anécdotas más conocidas y conmovedoras de toda la historia de la música. Beethoven insistió en dirigir la orquesta él mismo, de pie en el podio, aunque los músicos y cantantes habían sido instruidos en secreto para ignorar sus gestos y seguir las indicaciones del director asistente que estaba detrás de él. Al finalizar la grandiosa obra, el compositor estaba varios compases atrasado, marcando el tiempo con sus brazos de una música majestuosa que ya no podía escuchar en absoluto. Fue la contralto solista, Caroline Unger, quien tuvo que acercarse a él en el escenario, tomarlo del brazo y girarlo suavemente hacia el público para que pudiera ver la estruendosa ovación que estaba recibiendo. La multitud, consciente de su sordera, agitaba pañuelos blancos, sombreros y las manos en el aire para que el maestro pudiera percibir visualmente el inmenso éxito de su obra maestra, la cual pasaría a la historia como la primera sinfonía en incluir un coro vocal cantando la Oda a la Alegría del poeta Friedrich Schiller. Finalmente, tras meses de padecer una grave enfermedad hepática, Ludwig van Beethoven falleció el 26 de marzo de 1827, a la edad de 56 años. Según los relatos de sus amigos presentes en la habitación, su muerte ocurrió durante una fuerte y dramática tormenta eléctrica que azotó Viena esa tarde. Se estima que más de 20.000 ciudadanos, una cifra asombrosa para la época, salieron a las calles de la ciudad para asistir a su procesión fúnebre, rindiendo un último y masivo homenaje a un hombre que había cambiado por completo su mundo cultural. Su legado histórico y artístico es sencillamente incalculable. Beethoven no solo transformó la estructura de la música para siempre, sirviendo de puente fundamental entre el rigor formal del clasicismo estricto de Haydn y Mozart y la libertad emocional y desbordante del romanticismo posterior de compositores como Wagner y Brahms, sino que también redefinió por completo el papel del compositor en la sociedad moderna. Ya no era un simple artesano o un sirviente de la corte que producía música por encargo para amenizar cenas aristocráticas, sino un artista verdaderamente independiente, un genio creador que escribía guiado por su propia necesidad interior para la humanidad entera y para la posteridad. Su música sigue siendo hoy, más de 2 siglos después de su muerte, un símbolo universal e imperecedero de la lucha, la resiliencia y el triunfo definitivo del espíritu humano sobre la adversidad.